continuando con el tema. Solamente recordando, complicaciones agudas y crónicas en la diabetes, ya hemos visto las agudas, son estas. Aquí tenemos que añadir como complicación aguda del tratamiento la hipoglicemia, ¿verdad? Ahora bien, complicaciones crónicas. Para que se entienda mejor, esta la vamos a dividir como vasculares y no vasculares, ¿ya? En relación a los que son los vasculares, también vamos a ir subdividiendo en lo que va a ser microangiopatía, que se refiere a vaso pequeño, y macroangiopatía, que se refiere a vaso grande. Y dentro de las microangiopatías o vaso pequeño están estas tres principalmente. Estas tres: retinopatía diabética, neuropatía diabética y nefropatía diabética, cuando se afecta el vaso pequeño. Las alteraciones cuando hay afectación del vaso grande son sobre todo coronariopatías, enfermedad vascular periférica. Esta es la encargada de que pues exista una mala circulación a nivel periférico y exista lo que es el pie diabético. Enfermedad vascular cerebral tanto isquémico como hemorrágico. Y claro, como las no vasculares, pues afecta todo el resto del cuerpo, desde el tubo digestivo, la parte urinaria, mayor predisposición a infecciones, incluso con el tema cataratas y glaucoma, que junto con la retinopatía diabética es una causa importante de discapacidad visual, incluso hasta ceguera. ¿De qué se mueren los pacientes con diabetes? ¿Por qué es importante tratarlos bien y estabilizarlos metabólicamente? Y tratamiento vamos a hablar, si alcanzamos hoy, y si no, pues ya lo dejamos para el siguiente. ¿Bien? Porque resulta que si nosotros no conseguimos los objetivos terapéuticos que nos hemos planteado de forma individualizada con cada paciente, nuestros pacientes diabéticos van a fallecer con coronariopatía. ¿Qué significa eso? Que van a tener infarto agudo de miocardio. La coronariopatía es igual a oclusión del vaso, de las arterias coronarias, que cuando esto sucede producen isquemia, y esa isquemia se conoce como infarto agudo de miocardio. Esa va a ser la principal causa de mortalidad de los pacientes con diabetes mellitus, sobre todo de diabéticos tipo 2. Luego tenemos los accidentes cerebrovasculares. Estos se refieren a qué? Como existe afección de vaso grande, este vaso grande se va llenando de ateromas, que va a generar irregularidades dentro de la luz arterial. Y estas irregularidades van a generar como remolinos en el flujo sanguíneo. Y estos remolinos que van a generar a nivel del flujo sanguíneo va a predisponer a que se formen coágulos. Y estos al final, cuando llegan a un vaso más pequeño a nivel cerebral, generan la isquemia, ¿no? Y también predispone a que accidentes cerebrovasculares de tipo hemorrágico. Entonces, dos cosas tienen que tomar en cuenta. Luego tenemos problemas asociados a neoplasias, tenemos también alteraciones infecciosas, porque los pacientes con infección fácilmente pueden llegar a complicarse. O sea, un paciente infectado fácilmente puede progresar hacia un estado séptico, y la sepsis como tal tiene alta mortalidad, ¿no? Miren, nefropatía, coma diabético y la parte de gangrena o lo que es el pie diabético también forma parte de las complicaciones crónicas que pueden generar mortalidad del paciente. Coma diabético se lo debe entender como complicación aguda por si acaso, ¿no? Ya sea estado hipertensivo hiperglicémico, como cetoacidosis diabética, o también como hipoglicemia, porque los pacientes que llegan a hipoglicemia en algunos casos también llegan a fallecer. Y no olviden que la hipoglicemia es más peligrosa que la hiperglicemia, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo es que tratamos de pelear con todo eso? Con lo que es el tratamiento. El tratamiento de la diabetes tipo 2, porque el de la 1 básicamente es con insulina, y en el 2 vamos a tener el tema de la dieta y modo de vida. También del 1. La dieta, ¿por qué? Porque tenemos que disminuir el consumo de carbohidratos y todo tipo de azúcares, sean estas refinadas o no, o carbohidratos simples o complejos. Todos los carbohidratos tenemos que tratar de disminuirlas en su dieta. Ejercicio. Resulta que el ejercicio consume la glucosa periférica, por eso es que nos ayuda a bajar la glicemia. Y no sería eficaz el tratamiento
medicamentoso sin estos dos. ¿Qué significa? Que si tenemos un paciente diabético y no le promovemos de que baje de peso, no, el paciente no hace actividad física, se continúa sedentario, no cumple la dieta, por más medicación de última generación que le demos a dosis altas, por más insulina que le demos, el manejo va a ser complicado. Ahora, trastornos asociados. Hemos dicho que la diabetes no viene sola, viene acompañada de otras enfermedades, y esas cuáles serán: dislipidemias, hipertensión, obesidad, coronariopatías de otras causas, y en conjunto incrementa el riesgo cardiovascular y el riesgo de fallecimiento por infarto agudo de miocardio, ¿no? Y durante el tratamiento también tenemos que hacer la detección y tratamiento de las complicaciones de la diabetes, y hemos visto las complicaciones que tenemos: microangiopáticas, macroangiopáticas y de otros sistemas. Entonces tenemos que ir haciendo el seguimiento para ver retinopatía, tenemos que hacer el seguimiento para ver enfermedad cerebrovascular, que asociado a hipertensión arterial también se incrementa el riesgo de esta, la nefropatía, neuropatía y otro tipo de complicaciones. Entonces todo ese es el manejo, todo esa es la gestión de la diabetes, porque la diabetes no se va a curar. Tenemos un paciente diabético y es un paciente para toda la vida. Suena bien, ¿no? Con la parte comercial, pero no, tenemos que manejarlos. Ahora bien, las complicaciones crónicas. Resulta que estas complicaciones crónicas se presentan por la hiperglicemia, y estas hiperglicemias sostenidas o persistentes generan lo que se llama toxicidad o glucotoxicidad, ¿ya? Y es la responsable de que aparezcan estas complicaciones crónicas. Es importante hacer la evaluación del control glucémico a través de la hemoglobina glicosilada, y esto también lo hemos visto en algún momento, ¿no? Que la hemoglobina glicosilada está en relación directa a la glicemia media de los últimos 3 meses. Otras anomalías subyacentes como resistencia a la insulina, que es la base fisiopatológica de la enfermedad, la obesidad, hipertensión, tabaquismo, que también incrementa el riesgo cardiovascular, pues van a generar también esta acentuación de las complicaciones crónicas, ¿no? Mecanismos. Básicamente tenemos esto: la formación de productos terminales de glucatión avanzada, activación de la proteína C, sistema oxidativo y vías de generación de la glucosa sulfata. En fin, todo esto es parte teórica, que es bueno conocerlo, sí. Pero vayamos a algo más práctico. Los cambios morfológicos que se presentan, o sea, ¿por qué es que aparecen estas complicaciones? Empezamos a revisar un poco la enfermedad macrovascular. Resulta que al hablar de glucotoxicidad, esta va a alterar el endotelio y va a generar una disfunción endotelial. Esta disfunción endotelial va a predisponer a la aterosclerosis, que es la presencia de placas de ateroma dentro de un vaso, ¿no? Y otras comorbilidades cardiovasculares. Miren, el infarto agudo de miocardio, que es una complicación macrovascular, que causa más frecuencia de muerte en diabéticos, y el mayor riesgo de gangrena por la vasculopatía. La gangrena debemos entenderlo siempre como pie diabético. Si tenemos un vaso arterial a nivel del pie, las arterias tibiales por ejemplo, y estas ocluyen en su luz un 40%, pues, o un 50% va a tener claudicación. Pero si esta obliteración de la luz llega a un 80-90%, no solamente va a haber debilidad, sino también va a haber alteraciones en el flujo sanguíneo, alteraciones en la llegada de nutrientes hacia la parte distal de la circulación donde se ha ocluido, disminución de la llegada de células de defensa, lo cual va a predisponer, uno, hay sobreinfecciones, al no haber la capacidad reparadora del cuerpo, por esa falta de alimentación, va a hacer que estas heridas vayan creciendo y no vayan sanando, ¿ya? Y ese es el riesgo de la gangrena por vasculopatía. Ahora bien, las arterias renales. Resulta que la hipertensión arterial es un factor de riesgo para diabetes, y diabetes es un factor de riesgo para hipertensión arterial. Y juntas, cuando aparecen, incrementan el riesgo de daño renal de una manera realmente alta. Tanto así que las dos son prácticamente la causa de hemodiálisis en casi el 75% de los pacientes. La combinación de hipertensión y diabetes es causa de hemodiálisis casi en un 75% de los pacientes, entre un 70 y 75%. ¿Por qué se produce eso? Porque las arterias renales también sufren aterosclerosis. ¿Y esa aterosclerosis qué va a hacer?
va a afectar en el flujo de sangre. ¿Se acuerdan en algún momento de hipertensión arterial de causa renal? Pues resulta que cuando tenemos un vaso arterial pequeño, va a haber tendencia al incremento de la presión arterial. Y eso es lo que va a causar hiperteresclerosis. Va a obliterar la luz del vaso y esa va a predisponer una hipertensión arterial de causa renal. Y también va a haber daño a nivel de los glomérulos, pero esto es parte de la microcirculación. Miren, la aterosclerosis y la hialina, la lesión vascular y además la hipertensión, ¿no? Estrechan la luz del vaso. Ahora, como microangiopatía diabética, o sea, los vasos pequeños, es el rasgo morfológico más constante y se debe sobre todo a esto, a engrosamiento de las membranas basales. Todo lo que tenga que ver microangiopatía diabética tiene que ver con engrosamiento de las membranas basales. Y eso va a causar dos cosas importantes. Uno, alteración en lo que es el intercambio entre lo que es el espacio intravascular y el espacio extravascular. Y también va a generar obliteración del vaso o estrechez del vaso precisamente por el incremento en esa membrana basal, ¿ya? Y por tanto eso significa que menor riego sanguíneo. Y eso se presenta de forma más evidente en medio de los capilares de la piel, músculo estriado, retina, glomérulos renales y médula renal, ¿no? Y esta alteración, sobre todo en la parte de los glomérulos renales y la médula renal, pues va a generar que el riñón también vaya empequeñeciendo, que es un rasgo característico de nefropatía crónica. Un paciente con nefropatía crónica va a tener un tamaño renal menor, más pequeño, cercano. Puede afectar también estructuras no vasculares como los túbulos renales, recaptos de Bowman o nervios periféricos, ¿no? Y miren, la microangiopatía es responsable de la nefropatía, retinopatía y neuropatía diabética. Eso es lo que habíamos visto en una diapositiva previa. Ahora bien, hablaremos un poco de la nefropatía diabética, que es lo que la mayoría de los pacientes va a tener, insuficiencia renal. Las lesiones glomérulares más importantes van a ser ¿cuáles? Engrosamiento de la membrana basal, esclerosis mesangial y glomerulosclerosis nodular. ¿Qué significa todo esto? Que va a haber este engrosamiento a partir de los 2 años después de haber sido diagnosticados con diabetes mellitus tipo 1, o a partir de los 5 años de pacientes ya diagnosticados con diabetes mellitus, perdón, esto no lo voy a hacer. Este engrosamiento de la membrana basal comienza a los 2 años en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y lógicamente también los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Solo que del paciente con diabetes mellitus tipo 2 el diagnóstico no los hacemos al momento. El paciente con diabetes mellitus tipo 2 puede tardar 3 años, 5 años, 8 años sin diagnóstico. Por tanto, ¿qué significa? Que el paciente con diabetes mellitus tipo 2, cuando hagamos el diagnóstico, muy probablemente ya va a tener algún dato de nefropatía diabética. Y después de que esto se instaura, existe un incremento aproximado de un 30% a los 5 años de evolución. O sea, cada 5 años en un paciente mal controlado podría incrementarse en un 30% este daño renal. Y bueno, y el engrosamiento continúa de modo progresivo, o sea que ese engrosamiento de la membrana basal va a ser progresivo y por tanto las complicaciones que generan estas también van a ser más acentuadas en el tiempo. La esclerosis mesangial difusa, aumento difuso de la matriz mesangial, se asocia al engrosamiento de la membrana basal capilar glomerular y la expansión progresiva del mesangio muestra una alteración del deterioro de la función renal, proteinuria. De repente, esta es la principal causa por la cual nosotros empezamos a detectar a los pacientes que empiezan a perder proteínas en la orina. De hecho, la proteinuria llegaría a ser la primera manifestación que podríamos encontrar de que está existiendo daño renal. Si bien en pacientes con nefropatía diabética la primera manifestación como tal es el incremento en el filtrado glomerular, esta nosotros no lo podemos definir de manera clara con laboratorio solamente. ¿Por qué? Porque pues, si tenemos una creatinina de 0,8 está bien, si tenemos una creatinina de 0,7 está bien, si tenemos una creatinina de 0,5 pues digamos que está bien, ¿no? Pero el dato y rango característico va a ser la presencia de proteínas en la orina, aquel que nos va a hablar de daño renal. La glomerulosclerosis nodular
Son nódulos de matriz ovoideo-esféricos que tienen signos de mesogénesis, esto al microscopio. El riñón sufre isquemia, precisamente porque la irrigación microvascular está totalmente alterada. Y eso al final va a llevar a una reducción también del tamaño renal. ¿Por qué? Porque al haber una mala circulación, los glomérulos también van a ir hialinizándose, ¿no? Por tanto, va a haber menor cantidad de glomérulos que pueda hacer un adecuado filtrado. Y al final, en la mayoría de los casos, todo esto se lleva hacia una insuficiencia renal. Insuficiencia renal que va a ser progresiva. Y esta insuficiencia renal, ¿cómo la vamos a medir? En un principio, midiendo o demostrando proteínas en la orina. Y lo siguiente va a ser con la disminución progresiva del filtrado glomerular. ¿Y cómo determinamos el filtrado glomerular? Pues en función a la creatinina. Ahora vamos a ir viendo eso. A nivel de los ojos, va a haber una opacidad adquirida, el cristalino que lo conocemos como cataratas. También predispone a que el paciente tenga glaucoma y también predispone a una vasculopatía retiniana, que es una retinopatía diabética. Y generalmente el tratamiento para estos es tratamientos de, se me dio la foto, bueno, en oftalmología el tratamiento que hacen es como obliterar los vasos que se van formando a causa de isquemia que se produce a nivel de la retina. Se me ha ido la palabra. Bien, neuropatía diabética. Depende de la duración de la enfermedad, hasta el 40% de los pacientes lo presentan y hasta el 80% cuando la evolución es mayor a 15 años. Y la causa de la neuropatía diabética tiene que ver también con la irrigación. Resulta que cada nervio periférico tiene una vaina de mielina y también tiene una microcirculación. Entonces, cuando se afecta esta microcirculación por el engrosamiento de la membrana basal, el nervio va a estar irrigado de manera no adecuada y eso al final va a generar también de que el nervio vaya teniendo alteraciones tróficas. Y eso al final va a manifestarse con todo lo que conocemos como manifestaciones neuropáticas, que van desde hormigueos, sensación de calor o frío en el pie, alteración en la sensibilidad del pie, ¿no? O de las parestesias. Y estas pueden ser como distal o polineuropatía difusa o como mononeuropatías o neuropatía autónomas o vegetativas. En clínica, bueno, hormigueo, disminución de la sensibilidad dolorosa, y esta es la razón por la cual los pacientes con una herida en el pie, como no sienten el dolor, entonces la herida se sigue lastimando y con el tiempo va progresando, ¿no? Dificultad de equilibrio, parestesias o disestesias, presencia de ardor, dolor en el pie, tipo corriente eléctrica manifiestan otros, ¿no? Y los síntomas empeoran durante el reposo nocturno, por eso es que los pacientes dicen en la noche me arde el pie. ¿Ya? Entonces este es otro tipo de complicaciones crónicas de etiología de afectación del nervio. Ahora bien, acá vemos cómo es que es importante controlar la hemoglobina glicosilada, porque con este control de la hemoglobina glicosilada podríamos disminuir el riesgo también de las alteraciones microvasculares. Miren, a mayor cantidad de hemoglobina glicosilada se incrementa también el riesgo relativo de las posibles complicaciones: retinopatía, nefropatía, neuropatía o incluso el tema renal. ¿Ya? ¿Y cuál era el objetivo de tener la hemoglobina glicosilada en un paciente con un buen control metabólico? Era una cifra menor a 7. ¿Por qué? Porque a partir de esta cifra el riesgo de complicaciones